Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener que trabajar esta clase y las siguientes básicamente a través de videos, porque para explicarles los ejercicios de geometría hay mucha dificultad en hacerlo por el campus. Yo por el campus puedo enviarles una serie de documentación, les puedo mandar documentos, pero bueno, hay cuestiones que son eminentemente prácticas. Uno de los temas fundamentales es el de la construcción de figuras geométricas. Para cuando vean esta clase ya vamos a haber visto en general clasificación de triángulos y clasificación de cuadriláteros, y van a tener 3 hojas de ejercicios para hacer, que en próximos encuentros yo voy a ver qué dificultades han tenido para hacerlos y a partir de allí grabaremos otros videos, pero esta clase y las próximas, calculo al menos 2 más, en vez de darles el práctico, yo les voy a mandar el práctico como archivo, pero vamos a ir resolviendo los ejercicios juntos. Hay muchos ejercicios de construcción, este en particular empieza con el uso de escuadras y el trazado de paralelas y perpendiculares. Vamos a empezar, y esto va a estar en el cuerpo de la clase, a partir de lo que se llama actividad número 2, escuadras y líneas, en la página 6, que es la última página del archivo de la clase anterior con la práctica. Bueno, acá, ¿qué es lo importante que quiero que ustedes vean? Bueno, primero, ¿cuáles son los elementos de geometría con los que vamos a estar trabajando? Esta es una escuadra que se llama de 45 grados. ¿Por qué? Porque es en realidad un triángulo isósceles rectángulo. Tiene estos 2 catetos iguales y esta es la hipotenusa. Y la otra escuadra que ustedes pueden tener es esta, que tiene un ángulo de 30 grados, un ángulo de 60 y este ángulo recto. Esta escuadra de 30 grados también van a encontrar que la llaman cartabón. Muchas veces en los videos, sobre todo españoles, van a ver que refiere al uso del cartabón. Bueno, nosotros vamos a tratar de ver esto de construcción de líneas paralelas y perpendiculares a partir del trabajo con la regla y las escuadras. Yo voy a intentar explicárselos en este pizarrón, si bien es un poco incómodo trabajar con ello. Bueno, ¿cómo hacemos si tenemos una línea, un segmento mejor dicho, y tenemos que trazar uno que sea perpendicular a él? Y otra recta que sea paralela. Supongamos que tenemos este segmento, ¿sí? Y a mí me están pidiendo que trace una perpendicular a ese segmento. ¿Con qué elementos lo puedo hacer? Si yo tengo una regla y la apoyo sobre el segmento, luego tomo una escuadra, cualquiera de las 2 que les dije, y esto a mí me va a permitir trazar una perpendicular a ese segmento. Es decir, se tienen que acostumbrar a trabajar con escuadra y regla, o bien con 2 escuadras. Yo así trazo una perpendicular a este segmento. Si yo quiero trazar una paralela a esa perpendicular, voy a tener que sostener la regla sobre el segmento y deslizar la escuadra de modo de obtener una paralela a la anterior. Esa es la actividad que se pide en ese ejercicio que inicia en la página 6 y continúa en la 7. Ustedes allí tienen la imagen, pueden ver la escuadra de 30 grados y la regla sobre el segmento, y como las 2 imágenes de las escuadras lo que le están mostrando es el desplazamiento de la escuadra. También dice se pueden utilizar otros ángulos de la escuadra, es decir, en vez de trabajar como yo lo hice antes, uno puede tener, si tiene el segmento así, usar la escuadra de esta manera, es decir, sobre el ángulo este que es el de 30 grados. Recuerden que siempre la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Ustedes en estas escuadras tienen un ángulo recto y de 90 grados y 2 ángulos de 45. En esta tienen un ángulo recto, un ángulo de 30 y otro de 60 grados. Bueno,
Acá se muestra lo que ustedes tienen en la página 7. Después dice, dibujar un cuadrado en una hoja lisa usando regla y escuadra teniendo en cuenta el procedimiento anterior. Quiere decir que si yo tengo que dibujar un cuadrado con regla y escuadra, lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal y luego, teniendo esa línea trazada, apoyaré la regla sobre ese segmento, pongo la escuadra sobre él y ahí puedo trazar una línea que va a ser perpendicular a la dada. Ya ustedes van a haber visto lo que es la clasificación de cuadriláteros, entonces van a saber que un cuadrado es una figura que tiene sus 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos. Entonces, esta es la idea de cómo vamos a ir viendo este práctico. Bueno, dice, Nahuel escribió las instrucciones. Traza un segmento de 4 centímetros, con la escuadra marca 2 perpendiculares a ese segmento y en esas perpendicularidades marca un segmento de 6 centímetros en cada una. Quiere decir que lo que va a haber formado, ¿qué figura es? Un rectángulo que tiene un lado que mide 4 centímetros y otro lado que mide 6 centímetros. Finalmente, lo que Nahuel dibujó es esto. Un rectángulo que tiene 6 centímetros de lado y 4 en el otro lado. En realidad, la primera instrucción que da es de dibujar un segmento de 4 centímetros. Si este es el segmento de 4 centímetros y yo trazo la perpendicular a él de manera que este mida 6 centímetros, este será el dibujo del rectángulo que hizo Nahuel. Continúa la ejercitación diciendo, seguí el instructivo paso a paso y haz el dibujo. Compara tu dibujo con el de un compañero, si les quedó la misma figura, si no es así, hay que revisar el instructivo y las construcciones para tener la misma figura. Es decir, la instrucción que da es hacer un segmento de 4 centímetros y con la escuadra marcar 2 perpendiculares de 6 centímetros cada una y unir los extremos. Bien, bueno, continuemos. Entonces, el ítem 3A dice, escribir las instrucciones para que un compañero logre realizar un cuadrado a partir de este triángulo que tiene 2 lados iguales y un ángulo recto usando regla graduada y escuadra sobre papel liso. Ese triángulo, recuerden que en la nomenclatura, cuando me dan una figura como está ahí marcada y ponen esta representación, esto implica que estos 2 lados son iguales y además me están marcando que ese ángulo es recto. En realidad, ese triángulo es un triángulo rectángulo, isósceles rectángulo, tal como es esta escuadra. ¿Qué tengo que hacer yo para transformar en un cuadrado ese triángulo rectángulo isósceles? Si es un triángulo rectángulo isósceles, lo que sabemos es que sus 2 catetos son iguales. Recuerden que cuando hablamos de triángulos rectángulos no estamos hablando de lados o segmentos, sino que hablamos de catetos y de hipotenusa. Ustedes con los chicos en nivel primario seguramente van a hablar de lados o segmentos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un triángulo isósceles rectángulo, lo cual quiere decir que esos 2 lados son iguales y que este ángulo es de 90 grados, para formar un cuadrado con regla y escuadra, lo que voy a tener que hacer es trazar una paralela a uno de los lados iguales, luego otra paralela al otro y ahí formaré un cuadrado. Es decir, un cuadrado se puede dividir en 2 triángulos rectángulos isósceles. Bueno, compara tus instrucciones con las de un compañero, hagan los dibujos y revisen si ambas permiten obtener el cuadrado pedido y si es necesario corrijan las instrucciones.
no van a tener problema con las instrucciones, porque si ese es un triángulo, rectángulo isósceles, dibujan una paralela a uno de los lados, otra paralela al otro de los catetos y de los lados comprendidos en el ángulo recto, y entonces van a obtener un cuadrado. Luego dice el ítem C: modifica el instructivo que usaste para hacer la figura anterior de manera que se obtenga un rombo a partir de este triángulo que tiene lados iguales usando regla graduada sobre papel liso. Cuando hablamos de regla graduada, hablamos de esta, ¿sí? Una regla común o doble decímetro también se llama. El lado del rombo tiene que coincidir con uno de los lados iguales del triángulo. La posición en la que se ubica la regla es la de ese segmento. Ustedes allí tienen un triángulo que tiene dos lados iguales, pero que no es un triángulo rectángulo, es un triángulo isósceles, y entonces para formar un rombo a partir de que coincida con uno de los lados iguales, lo que va a suceder es esto. Ustedes tienen esta figura y estos son los dos lados iguales. Yo, para poder construir un rombo a partir de esos lados iguales, lo que voy a tener que hacer es agregar 3 triángulos más para construir el rombo, ¿sí? Si yo podría, a partir de esa figura, generar un rombo así, disculpen que es imposible hacerlo con medidas exactas aquí, o si no, supongamos que a mí me dan esa figura y no me dicen que me tengo que apoyar sobre estos dos lados iguales, también podría construir un rombo tomando, espejando ese triángulo, haciendo un triángulo igual a este, porque saben que el rombo es la figura que tiene sus 4 lados iguales. ¿Qué lo diferencia del cuadrado? Que no tiene los 4 ángulos rectos. Entonces, aquí tenemos, podríamos espejar, pero ahí nos piden que lo construyamos a partir de los dos lados que son iguales. Bueno, entonces hay que tener cuidado, dice la posición en la que se usa la regla es la del segmento. Por lo tanto, yo voy a tener que apoyar la regla sobre este segmento, ¿sí? Y voy a tener que ver cómo construyo. Voy a necesitar otros 3 triángulos para conformar un rombo. Otros 3 triángulos iguales a ese. Bueno, seguimos en el próximo video. Gracias.